compañeras y compañeros, soy Guillermo Carmona, soy de Mendoza, diputado nacional por el Frente para la Victoria PJ. A pedido de Federico Lardone, comparto con ustedes algunas ideas. Fede me planteaba la importancia de analizar la actual situación, la difícil situación que estamos viviendo en el país y en las distintas provincias, y también el interrogante de qué significan los cambios en el gobierno nacional y cambios que se comienzan a producir también en los gobiernos provinciales. En primer lugar, quiero transmitirles la convicción de que tenemos que afrontar este proceso con posiciones firmes desde nuestras convicciones, pero al mismo tiempo con la reflexión necesaria, con la posibilidad de procesar lo que está pasando como ustedes mismos proponen que hagamos. Y en ese sentido destaco la importancia de que nuestros encuentros de compañeros, además de ser encuentros fraternos, sean encuentros en los que podamos compartir el análisis de la situación y definir sobre todo líneas de acción. El gobierno nacional creo que es producto de una subestimación respecto de la capacidad comunicacional de Cambiemos. Ganaron las elecciones a partir de una clara estrategia comunicacional, pero así como lo subestimamos en su capacidad de hacer campaña, quizás lo sobreestimamos en la consideración de que se trataba de una nueva derecha, una derecha democrática. El gobierno de Mauricio Macri no es ni más ni menos que la vieja derecha argentina, con nuevos ropajes, con nuevos formatos, pero con todo el bagaje ideológico, político y cultural que ha tenido tradicionalmente la derecha en la Argentina. Por eso, sin subestimaciones ni sobreestimaciones, tenemos que identificar en el macrismo los rasgos de proyecto destinado a beneficiar a las clases dominantes, y al mismo tiempo identificar en el macrismo su carácter devastador para los sectores populares y los sectores medios. Allí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestro compromiso, a trabajar con esos sectores en la consolidación de una nueva alternativa política al macrismo. El macrismo está pasando momentos difíciles. Sus políticas generan resistencia popular. Esto lleva a que sufras desgastes, y esto lleva también a que se produzcan recambios. Tengan en cuenta que ninguna de las variables económicas al macrismo le da bien. Ha aumentado la desocupación, ha aumentado el costo de vida, el salto inflacionario ha sido impresionante, el país está en un proceso indetenible de endeudamiento. Visualizamos cómo se va produciendo una creciente crisis social como consecuencia de la situación económica. La percepción internacional de la Argentina es negativa. Hay una situación de crisis de los sectores de la producción nacional. No puede exhibir el macrismo logros, y esto naturalmente, más allá de otras lógicas que puedan intervenir de naturaleza más política, esto produce desgastes y esto produce recambios. No tenemos que festejar esos recambios, porque lo que viene es más duro, es más de derecha, es más neoliberal que lo que se va en la mayoría de los casos. Y esto lamentablemente lo estamos viendo con las medidas adoptadas por el ministro de Hacienda, un ministro que se va a caracterizar, ya lo está demostrando, por sus políticas antipopulares y por sus políticas, por lo tanto, de ajuste, o el ministro de Finanzas, que en realidad es el ministro de Endeudamiento de la República Argentina, que como principales, y les diría casi únicas medidas, ha adoptado decisiones
de aumentar el endeudamiento, de facilitar la salida de capitales y de generar condiciones financieras para los capitales especulativos que son absolutamente contrarias al interés nacional. Frente a esto, nosotros tenemos que trabajar en organizarnos, en generar una nueva alternativa ante cada desaguisado del macrismo. Nosotros tenemos que tener una propuesta superadora, no solamente remitiéndonos a los logros que seguramente podemos exhibir de nuestros gobiernos, sino también planteando nuevas respuestas a los problemas numerosos, catastróficos en muchos casos, que está generando el macrismo. Una reflexión respecto a la cuestión represiva. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que este modelo solo cierra con represión. Yo cada día pienso más que este modelo directamente no cierra, ni con represión, porque la represión genera resistencia popular y genera organización popular, organización político-democrática en función de la generación de las alternativas. Esperemos que este año 2017 sea el año en el que podamos consolidar una propuesta para que el pueblo argentino pueda modificar la direccionalidad de su voto, sobre todo aquellos sectores que acompañaron a Mauricio Macri o que no acompañaron al Frente para la Victoria. Una última reflexión tiene que ver con un hecho que no puede pasar desapercibido, lamentablemente en cierto modo está pasando desapercibido. Hoy se han cumplido los 200 años de la partida del grueso del Ejército Libertador, del Ejército de los Andes, del ejército que comandaba José de San Martín. San Martín no solamente fue un militar brillante, fue un revolucionario de convicción, un anti-absolutista, un anti-autoritario. San Martín fue un estadista, un gobernador que dejó marcas en las provincias cuyanas, particularmente en la provincia de Mendoza. Y también San Martín fue un estratega de la patria grande. Tuvo la capacidad de pensar nuestro proceso no solamente desde su patria chica, lo que hoy es la Argentina, sino pensar en un proceso de patria grande, de unidad latinoamericana, de confederación de pueblos y naciones hispanoamericanas, como se planteaba en ese momento, como coincidía con el propio Simón Bolívar o con el gran Artigas. Recordarlo a San Martín hoy tiene que llevarnos no solamente a honrar su memoria, sino también a seguir su ejemplo. Apropiémonos de su figura, hagamos que su figura sea una figura señera de lo nacional y popular, el origen de la línea nacional que nosotros hoy expresamos, desde San Martín, Artigas, Bolívar, los grandes próceres latinoamericanos y también los grandes próceres argentinos como Perón, como Néstor Kirchner, como Evita, como Cristina Fernández de Kirchner. Un abrazo para todos desde Mendoza. Sigamos encontrándonos fraternalmente en el camino de la construcción de la unidad. Un abrazo.